todos los que nos han escuchado a través de varios años. Primeramente quiero darle pues la bienvenida a cada uno de ustedes y sobre todo a aquellos a mi madre que nos está escuchando del asilo de ancianos de Briarcliff y a aquellas enfermeras que también escuchan en los asilos de ancianos y que de vez en cuando se presentan, hacen una llamada o hablan muy bien, dan unos buenos anécdotas o hablan una buena bendición sobre este programa. Primero que todo, quiero darle las gracias a aquellos hermanos que se presentaron la semana pasada con su servidor y estuvieron un ratito conmigo conversando, haciendo oración y se prestaron un poco para seguir conociéndonos más, para seguir hablando de la palabra de nuestro Señor y cómo nos beneficia la palabra de Dios en nuestras vidas, realmente como debe ser. Quiero darle la bienvenida desde Matamoros hasta Monterrey, Nuevo León, y aquí en el Valle de Texas, a aquellos hermanos que están esparcidos por todo Estados Unidos y México, que se presentan de vez en cuando, cada noche, y me sorprenden de cuántas áreas hablan de varias partes de Estados Unidos, de varias partes de México, me sorprenden, y es una bendición para mí, para seguir adelante en este camino, que es la predicación, que es el evangelismo, que es hablar la palabra de Dios. Miren, hermanos, para todos aquellos que desean en el futuro, se están preparando para predicar la palabra de Dios, les quiero decir que no hay nada más grande, no solamente en el mundo, sino en todo el universo, que hablar de nuestro Padre, de hablar de nuestro Padre Celestial. No hay nada más grande en la vida que hablar de nuestro Padre Celestial. Si ustedes analizan un poquito, si se sientan, si se detienen un poquito de su día, de su afán, se pueden dar cuenta que no importa todo lo que hiciste en todo el día o en toda tu vida, lo más importante es hablar de Dios Padre. Hablar de Dios Padre. Dirán, ¿qué es lo que habla este hermano? ¿Qué es lo que dice? ¿Será cierto? ¿No pueden comprender? Les voy a dar un poquito de pensamiento. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Él Dios mismo, el Hijo unigénito, vino a este mundo solamente para hablar de nuestro Señor Dios Padre. Él no es solamente un rey, sino es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Y Él vino solamente a hablar un mensaje de nuestro Señor Dios Padre. Nos vino a traer su salvación con su palabra divina, con su manera de manifestarse en la tierra y su preparación, todo fue en manifestación de nuestro Señor Dios Padre. Si Él, siendo nuestro Señor, vino con ese plan, con solamente expresar la palabra de Dios, ¿acaso hay algo más grande que hablar de nuestro Padre Dios? No hay nada más grande. Después de que tus días acaben en este planeta Tierra, después no importa si lo comparas con el trabajo, con los títulos que hayas ganado, con el mismo dinero que hayas trabajado, con tus pertenencias, con tus terrenos, todo lo que hayas obtenido en este planeta Tierra. De todas las cosas, si la pones en una balanza, podrás darte cuenta que no hay cosa más grande en el universo entero que haber manifestado la palabra de Dios. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos invita a hablar, a entregar, a predicar, a enseñar y sobre todo a practicar la palabra de Dios. Eso es para cada uno de aquellos que por primera vez se hacen presente en este programa Evangelio de Jesucristo, que es todos los miércoles a las 9 de la noche, aquí por Radio Vida, que Radio Vida se manifiesta por varios estados
de México y de Estados Unidos. Quiero decirles, hermanos, y sobre todo en las redes sociales por todas partes del mundo, hay personas que nos escuchan de muy, muy lejanas tierras. La palabra de Dios desde aquí cruza lagos, montañas, ríos y, ¿por qué no?, mares también. Hermanos, quiero darles las bienvenidas a todos aquellos, al creyente y al increyente, al que se presenta por primera y por segunda y por tercera, a todos que sean bienvenidos, todos bienvenidos son, todas las denominaciones son bienvenidas, se han hecho presente, a veces hablan con uno un ratito, un momento, tienen sus preguntas, todos son bienvenidos. Jesucristo no rechaza a nadie rechaza a nuestro Señor Jesucristo. Hoy por hoy, muy buenas noches, y por dejarme entrar a sus hogares con la palabra de Dios, hoy hablaremos, hermanos, de la preparación. Toda la Biblia, todo el libro habla sobre prepararnos, educarnos, escuchar, analizar y practicar. Prepararnos para los imprevistos, que no son imprevistos si saben y ver para dónde van tus pasos. Cuando tú te conoces a ti mismo, cuando tú sabes quién eres, tú sabes para dónde van tus pasos. Muchos le llaman imprevistos, pero vamos a hablar de qué tipo de imprevistos en realidad hablamos. Hay que preparar, hermanos, nuestro pensamiento, nuestro vocabulario, nuestro sentimiento, así lo manifiesta las Escrituras. Desde el inicio del principio de la Biblia, nuestro Señor nos ha preparado cómo manifestarnos. El problema de todo el mundo entero, de la humanidad entera, es nuestro comportamiento. El inicio de la ley se nos ha dado por causa de nuestro comportamiento. Es por eso que se nos manifestó la ley de Dios, por el comportamiento que llevábamos. Preparar nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo también lo manifiesta la Biblia. Preparar, toda la Biblia lo manifiesta en todos sus libros. Todos los días, hermanos míos, cuando usted y yo salimos de nuestro auto y nos dirigimos al trabajo, a la escuela, a la iglesia, a donde sea que vayamos, hermanos, traemos con nosotros en nuestro automóvil una llanta de repuesto. Una llanta de repuesto, no porque deseamos cambiar la llanta o porque sabemos dónde tenemos que cambiar la llanta, sino es porque queremos llegar a nuestro destino, a nuestro plan, a lo que deseamos, para poder cumplir con ese plan, para poder prevenir en caso que algo suceda, para andar siempre preparado. Y esto es una semejanza con nuestro pensamiento, con nuestro ser, con nuestra forma de caminar nuestros pasos. Nosotros debemos de preparar nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro deseo, nuestro sentimiento, nuestro corazón. Al tomar usted y yo un trabajo, o ir a la escuela, o tomar una pareja, y nosotros decimos en nuestro corazón que todo es perfecto para nosotros, que es maravilloso y que es exactamente como lo planeamos, usted y yo nos estamos preparando vamos directito a una decepción. Vamos directo a la decepción, a enojarnos, a deprimirnos, a estresarnos. Porque, hermanos míos, quiero decirles que nadie es perfecto. Y sobre todo ahorita, tenemos muchos factores que hay para no ser amorosos, para no ser amables, para no ser inteligentes, para no ser unos genios, o educados, o formales, o pacíficos, o generosos. Hay muchas razones por qué la gente ahorita no tiene esas formalidades, o esos complementos, o esos elementos, como usted quiera decirlo. Estamos ahorita
muy mal en nuestro aspecto de preparación. No contamos con ese nivel de espíritu, con ese nivel de alma, con ese nivel amoroso, ya sea pastor, sacerdote, líder de la iglesia, evangélico, todos ahorita no estamos a ese nivel. Sí, hermanos míos, el mundo no es perfecto. Si su pastor o sacerdote no es perfecto, hermanos míos, tiene que entender usted que hay que enfocarnos en el mensaje que trae para usted esa persona. El mensaje que trae para usted esa persona es la palabra de Dios, porque Él fue escogido por nuestro Dios. Él así lo decidió. Ahora, el mensaje es lo importante. La palabra de Dios es lo importante. Dice la Escritura que tenemos que desechar todo lo malo y levantar todo lo bueno. Hay que escoger los buenos higos y desechar los malos higos. Hoy, hermano mío, tiene hoy que despertar con este mensaje. Tiene que haber un abrir de ojos. ¿Quién se equivocó? Pregunto. ¿Quién erró? Cuando una pareja no se conoció lo suficiente, hermanos, porque no era amable, encontraron después que no era amable, que no era detallista, tal vez un machista o un feminista o muy feminista, o tenía un vicio esa persona, pero no se conocieron lo suficiente. Les digo, empieza la cuestión, ¿para qué te casabas con tal persona? ¿Por qué te comprometiste con una persona? Te prometió cambiar, pero usted sabía que nunca cumplía con su palabra y creíste. La culpa es que creyó en el mentiroso, no solamente en la mentira. La mentira no fue el problema. El problema fue que creyó en el que mentía todo el tiempo. La Biblia dice que si te juntas con necios, serás aquebrantado. ¿Acaso ha mentido la Biblia, hermanos míos? La Biblia ha usado y se ha estudiado y analizado por cantidades de personas a través de la historia. Y es porque muchas veces, hermanos míos, cuando tú conoces para dónde vas, ya sabes de por sí lo que te viene en la vida. Y curiosamente muchos lo sienten como un balde de agua fría. Pero de antemano ya sabías lo que te estabas preparando en tu camino. ¿Qué tipo o personas ibas sembrando en tu terreno? ¿Qué tipo de personas, con qué tipo de personas te estabas juntando? ¿Qué es lo que tú estabas poniendo en tu morral? La paz, hermanos míos, ya es solamente una sección. La paz se mantiene, se previene, se analiza, se prepara. Usted y yo tenemos el conocimiento escrito, la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Hay que estudiarla, hay que analizarla, pero también practicarla. Nuestro Señor nos dio la enseñanza de la aceptación, de la resignación, de la fe, de la esperanza, de la humildad, del perdón, como herramienta para labrar nuestro propio terreno, nuestro propio campo, que viene siendo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón. Al nosotros poder labrar nuestro campo con estas herramientas de labranza, como es la resignación, la fe, la esperanza, la humildad y el perdón, estas son herramientas para nosotros mantener nuestra paz. Y claro está, hermanos míos, la oración.
el principio de todos nosotros, sobre todo los hermanos de la fe, de todos aquellos que buscan de Dios y aquellos que se inician en Dios, en un camino en Dios. La oración, orar, orar, orar en todo momento. Pero hoy quiero hablar de las personas que fácilmente pierden su paz. Y hablamos en aquellas personas que, conociendo las personas, aún así se adentran hacia un terreno lleno de cardos, difícil de caminar por él. Y se empiezan a juntarse con personas que los van a quebrantar, que les van a hacer que pierdan su paz, ¿verdad? Y lo expliqué con la Biblia también, que la Biblia dice en Proverbios que el que se junta con necios será quebrantado. Ahora vamos a hablar sobre las personas que fácilmente pierden su paz. Muchos de nosotros tenemos nuestra tolerancia en un nivel muy bajo, poca o nada. Y cuando nosotros, como aquellos que buscan aumentar su fe, también hay personas que tenemos que aumentar nuestra tolerancia. Y así como la fe es manifestación para nuestra paz, lo mismo es nuestra tolerancia. Cuando nosotros aumentamos, preparamos nuestra mente y nuestro corazón para tener más tolerancia, nosotros retenemos nuestra paz. Sabemos caminar en la paz en medio de personas muy complicadas. Muchos que perdemos la paz fácilmente, hermanos, ponemos una actitud errónea. Deseamos que la persona que nos ama nunca se equivoque, con la persona con la que trabajamos, que esté todo el tiempo de buenas, que siempre nos hable bien, que siempre esté en un buen estado, que las personas que nos rodeen siempre estén correctas, listas para recibirnos. Y este es un camino hacia el fracaso. Y es por eso que nosotros perdemos nuestra paz fácilmente. Necesitamos un cambio, una provisión de llanta. Así, de esta manera se los voy a decir para ver si me pueden entender. Tenemos que tener nuestra mente preparada. Tenemos que tener nuestro corazón preparado para poner ese cambio, para poner ese repuesto, para entablar nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. La paz, hermanos míos, para aquellas personas que se ofenden fácilmente y debemos de que nuestra paz no dependa en otras personas, sino en nuestra preparación. La paz no debe depender en otras personas ni en otros extraños, sino en nuestra preparación. Nosotros dejamos nuestra bendición fácilmente, que es la paz que cada uno hay en nosotros. Dios sabe todo el tiempo cómo te han tratado, cómo se han manifestado contigo. Pero te quiero decir que Dios también te ha dado el poder para mantenerte en el poder de la paz. Ahora, hermanos míos, espero que esto les haya servido un poquito, porque para eso también tenemos el perdón y el conocimiento de saber de que las personas a nuestro alrededor no tienen la paz o no son perfectos.
Y la paz depende de nosotros mismos, de nuestra preparación, de que debemos de tener el perdón como una espada nuestra también. Usarla para cuando nos ofenden. Usarla cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Usarla para cuando nos lanzan una mala mirada, una mala palabra, un mal, o no nos reconocieron como queríamos que nos reconocieran, o no nos dieron el lugar que nosotros, según nuestro pensar, nos habíamos ganado, o tal vez su jefe hoy en día estuvo de malas y usted pensó que su jefe siempre debería estar de buenas. Es por eso, hermanos míos, que muchos de nosotros perdemos nuestra paz. No podemos dejar que una persona, porque hay personas que tienen un don para hacer enojar a los demás. Tienen un don para perjudicar a otras personas. Cuando se llegan a un lugar, tienen esta meta de perjudicarte la vida, y todo lo que se atraviesan, a todos los molesta. Pero usted también tiene un don de hacer el bien a todos los que le rodean, sonreírle a todo lo que le rodean, bendecir a todo lo que le rodean, dar un buen consejo a todo lo que le rodean y manifestarse en Cristo Jesús en el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Ser generosos, bondadosos, pacíficos y sobre todo honesto. Y tratar de ese día no perder su bendición de vuestra paz. Van a haber personas con un mal carácter, pero usted tiene que tener un buen carácter. Van a haber personas que van a venir a nublar su vida, pero usted tiene el poder de la luz para manifestarse en la luz, para que los días de esta persona ya sean mejores. Fíjense, hermanos míos, yo tengo un amigo. Ese amigo siempre anda encorajinado, siempre anda molesto, siempre anda enojado, siempre se manifiesta quejándose de todo lo que le rodea. Siempre tiene algo que decir sobre todo lo que existe, todo lo que pasa el día con día, todo se manifiesta en negatividad, en enojo, embravecido, todo el tiempo. Y la manera como contrarresto a esta persona, a este amigo, porque lo estimo, porque aunque tenga mal carácter, es muy bueno conmigo. Y todo el tiempo lo trato de hacer que se ría, todo el tiempo le ando haciendo travesuras, todo el tiempo le ando haciéndole pasar un buen día, todo el tiempo todo lo que hace negativamente o describe negativamente, todo el tiempo lo contrarresto con algo positivo. Todo el tiempo trato que no pase un día que no le mande un texto, que no le mande algo de humor, que no le hable una bondad, que le vaya bien en su vida, un consejo, todo el tiempo. Y es la manera como todo el tiempo me manifiesto con esta persona. Hablando, hermanos míos, pasamos a la preparación de nuestro espíritu, que es muy importante para nuestra vida, no solamente para esta, sino para la que viene. Dice Juan 6:27, hermanos míos, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que ha vida eterna, permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. En Romanos 16:17, hermanos míos, dice lo siguiente: yo os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor,
sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los inicuos. De los ingenuos. Lisonjera, hermanos míos, quiere decir que alaba de forma exagerada y generalmente interesada a alguien para conseguir un favor o ganar la voluntad de aquella persona. Eso es lo que quiere decir lisonjera. El juicio, hermanos míos, es el tema de esta noche, porque ahora la preparación de nuestro espíritu es para aquel día que se ha de llegar. El juicio de Dios nos llegará a todos, a todos. Cuando llegue el momento, hermanos míos, preguntará a los ministros que qué han hecho con la ley de nuestro Señor, y a los hombres que forjan doctrinas también les preguntará nuestro Señor. ¿Cuál es su cosecha? Les ha de preguntar. Muchos presentarán solo la vanidad, otros odios solamente, y sobre todo, hermanos míos, el no haber tenido caridad con la humanidad. Cristo, hermanos míos, llamará a los padres de familia también, a todos, y les preguntará: oh padres de los hombres, ¿qué habéis hecho con vuestros hijos? Es algo que va a pasar. Cristo juzgará a los maestros de la humanidad también, a los filósofos, a los teólogos, a los científicos, y también les ha de preguntar nuestro Señor que cuál ha sido la semilla que han depositado en el corazón y en la mente de sus hermanos. Cristo les va a preguntar muchas cosas. Cristo les preguntará al servicio de qué causa pusieron los dones que nuestro Señor Cristo Jesús nos ha confiado. Vendrá a la presencia de Cristo también todos los gobernantes de todos los pueblos, naciones y los reinos, todos de la tierra. Y les preguntará por qué camino han conducido o el destino de toda esta humanidad. A todos les ha de preguntar nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo a aquellas personas que les confiaron la tierra, ¿qué han hecho con los pueblos que les confié? Les pedirá cuentas del pan de cada uno de sus hermanos, del trabajo y del día, del jornal. Y si solo, hermanos míos, le presentasen en su corazón, Dios solamente hallará solo la codicia de cada uno de ellos y la vanidad de cada uno de ellos, y en su mano solamente la riqueza material. Mientras sus pueblos, hermanos míos, todos los pueblos perecen de la miseria y del hambre, cuán grande será la responsabilidad para todos aquellos que nuestro Señor Dios les ha confiado la tierra. Y vendrá entonces, hermanos míos, en aquel día del juicio, el ay del dolor. También serán llamados los médicos de la tierra, hermanos. A ellos Cristo les preguntará que qué ha hecho con el secreto de la salud que nuestro Señor les ha confiado. Que nuestro Señor les reveló a cada uno de ellos el bálsamo de curación. Les preguntará si en verdad han sentido el dolor ajeno de sus hermanos, si han sabido descender hasta aquellas personas, hasta el más humilde hogar, para sanar con amor a aquellos que sufren. ¿Se han preguntado qué le responderán a Dios? Cada uno de nosotros, ¿acaso nos hemos preguntado, se han detenido un momento en su día, en su afán, qué le vamos a responder a Dios? Hermanos míos, los que han alcanzado grande riqueza, comodidad y lujo a cuesta del dolor de sus semejantes, dolor que, hermanos, no sabrán cómo calmar o aliviar,
todos serán preguntas. Todos se harán preguntas en su corazón y ante la luz de su conciencia, según ellos, en el momento preciso que muchos le llaman la muerte. El verdadero cristiano le llama la liberación del espíritu. Hermanos míos, absolutamente todos tendrán que responder a Cristo. Y el Padre que está sentado a la izquierda de su Hijo dice: deja que ponga a tus enemigos por estrados ante ti. Hermanos, espero que hoy muchos van a resucitar en este día a la vida verdadera, bajo el milagro de esta palabra, hermanos míos. Ya no vivamos más en la indiferencia, ni pequemos como lo hacen los que no han escuchado a nuestro Señor Cristo Jesús. Porque entonces, hermanos, nosotros descenderemos al nivel de los que le llaman muertos. Solo Cristo puede hablarnos de tal manera, hermano mío. Solo Cristo puede dejar estos bellos mensajes plasmados en las Escrituras, en el corazón de la humanidad, en los predicadores, en aquellos escogidos. A sus apóstoles, hermanos, en el segundo tiempo les anunció su nueva manifestación en la tierra, y cuando ellos les preguntaron qué señales anunciará ese tiempo, Cristo les anticipó una a una, así como las pruebas que no sucederían. Las señales, hermanos, han aparecido hasta la última de ellas hoy en día. Ellas anunciaron que en este tiempo que nuestro Señor Jesucristo profetizó, Dios nos pregunta esta noche de esta manera: si esta manifestación que nos está dando, ¿acaso es verdad? Porque Dios conoce a la humanidad, que somos todos de poca fe. El pueblo de la humanidad se pregunta: ¿por qué Cristo no se ha presentado a pesar de todas estas señales, hermanos míos? ¿O cree la humanidad que también el tentador tiene potestad sobre toda la creación y sobre todos los elementos para podernos engañar? ¿Se han puesto a pensar algo así, hermanos? A los que les ha tocado la dicha de oírle a nuestro Cristo, os dice: yo llamé a vuestra puerta y me abristeis. He cenado con vosotros y vosotros conmigo. ¿Has contemplado el resplandor del relámpago y el estruendo del rayo? Y aquí me tenéis, os dice Cristo. Hermanos míos, la mayor parte de los hermanos que han decidido retomar sus vidas, regenerarse, y que han tenido un cambio, y en realidad han hecho estos cambios porque se ha manifestado Cristo en sus vidas. El Señor es el que tiene el poder, la autoridad para poder someternos y llegarnos nosotros mismos por nuestro propio cambio, por nuestra propia mano. No que Dios nos lleve a la fuerza, sino que nosotros poder regresar y un poco de lo que Dios nos dio, o manifestarnos como Dios quiere, o intentar siquiera manifestarnos como Dios quiere, porque el intento es el propósito. Es de que una manera de gratitud, una manera de agradecer a Cristo lo que ha hecho por nosotros. Muchos se les ha manifestado en milagros, los han sanado de enfermedades. Cristo siempre va a ser el mismo de siempre, hoy, mañana y en el futuro. Si usted tiene una enfermedad y si le toca que nuestro Señor le va a dar un milagro y usted sana, como lo fue en el estanque. En el estanque de Bethsaida habían muchos enfermos, pero solamente levantó a uno de ellos. Había muchos enfermos, pero Cristo sanó solamente a todos los que Él podía.
nuestro Señor Cristo Jesús se acercó todos aquellos que aclamaron a Él, que en realidad en su corazón deseaban verlo, aquel que se sumió a aquel árbol, aquel que le tocó, aquella persona que le tocó el manto, los que aclamaron a Él, los que gritaron por Él, los que en realidad buscaron de Cristo Jesús, encontraron ese milagro. Los que aquellos se manifestaron en toda la fe, en todo ese poder de la fe, todos ellos, aun aquellos que no eran judíos en aquel momento, también estuvo el centurión. Jesucristo también se manifestó en aquel ladrón que estaba en la cruz. Jesucristo se manifestó con todos ellos y les otorgó el milagro. Y qué bueno que aquellas personas se hayan prestado en el camino de Cristo Jesús por un milagro. También estuvo Pablo, un ser que escribió varias cartas en las Escrituras y se manifiestan hoy en día. Pablo era una persona que, a pesar de todo su conocimiento y toda la fe en Dios Padre, era una persona que desechaba al Hijo. Era una persona que no creía en el Hijo. Era una persona que perseguía a la iglesia. Era una persona que era muy duro, a pesar de su inteligencia y de su sabiduría. Y no hubo el cambio en él hasta que nuestro Señor Cristo Jesús se manifestó en él. Desde entonces, Pablo trató de muchas maneras, en gratitud, en lo que haya tenido en su corazón, de poder entregar un poquito de lo que presentaba el Señor Dios en él. De tal manera lo fueron grandes profetas, de tal manera fueron muchos personas que se manifestaron con los apóstoles, por alguna y muchas razones buscaron de Dios. Pero también hubo aquella persona que solamente se presentó a Cristo Jesús, como fue Natanael, que él en su visión que tenía, allí nuestro Señor Cristo Jesús se encontró con él y Dios lo dejó ver más. Hay muchas formas, como todos y cada uno de nosotros han radicado sus vidas a nuestro Señor Cristo Jesús. Porque su resplandor de nuestro Señor, por su manifestación en sus vidas, de una y de muchas maneras, les ha hecho un cambio de vida. Pero aún tenemos un camino en que seguir. Existen las personas que todavía no conocen de nuestro Señor Dios y que hablan sin tener un Dios, que hablan sin tener un conocimiento en Cristo Jesús. Es a ellas a las que tenemos que nosotros, por responsabilidad, porque así lo dice la Biblia, que nosotros tenemos que ir y predicar su palabra. Tenemos que levantarnos y predicar su palabra. Pero esto es solamente para nuestro bienestar, hermanos. Levantarnos, ir a predicar la palabra de Cristo Jesús, ir a predicar la palabra de Dios Padre, entregar el mensaje de Dios Padre, es para nuestro bienestar. Para cuando se llegue el día de aquel juicio, para cuando se llegue el día que hay que entregar nuestro cuerpo, nosotros tengamos algo de buenas obras en nuestras manos. No solamente las malas obras, pero que hemos erróneamente caído, pero también vamos a tener las buenas obras. Y no hay cosa más grande en todo el mundo y en todo el universo que hablar de nuestro Señor Dios Padre. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos invita, nos anuncia que hay que ir y predicar el Evangelio por todas partes, es porque es lo mejor que nos conviene, no solamente como humanidad entera, pero sino singularmente para cada uno de nosotros. En el momento que nosotros nos encontremos en aquel terreno espiritual y que todo lo que hemos hecho en esta tierra
no nos va a servir de balanza, como dicen, nuestras coronas, nuestros planes que hicimos. Cuando todo esto no tenga ningún valor, en ese momento va a manifestar la obra de que fuiste a predicar la palabra de Dios. Se va a hacer presente en tu corazón una buena obra, que es ir y predicar la palabra de Dios. Estamos hablando sobre la preparación para nuestro espíritu. En Mateo 19:6 dice de esta manera: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y dijo nuestro Señor Jesucristo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que fácilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Hermanos míos, sus discípulos oyendo esto se asombraron en una gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser sabio? Y mirando Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondió Pedro y le dijo: he aquí, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre esos tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado cosas, hermanos, hermanas, padre o madre, mujer, hijos, tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Hermanos míos, habla sobre la regeneración. Que hablamos al principio de este mensaje, que hablamos sobre la regeneración. Hablamos sobre este famoso tema del camello por una aguja. El camello por una aguja, hermanos míos, es que en aquel tiempo, como lo han escuchado antes, y para aquellos que no lo han escuchado, no es el agujerito de una aguja de hilar, hermanos míos. Esto era un pequeño espacio que hacían en los palacios para que pasara una persona, pero no podía pasar alguien cabalgando, ya sea un caballo o un camello, sino solamente a la persona. Y esto lo hacían para que el pueblo no se balanzara el enemigo en contra de ese lugar y lo destruyera todo. De hecho, es, hermanos míos, que es el ajuste que hay, lo angosto que es la ley de Dios, lo angosto. ¿Han escuchado que el justo con dificultad se salva? ¿Han escuchado ustedes que no pueden cambiar ni una tilde de la ley? Bueno, de esto se manifiesta, es la misma semejanza. Él habla sobre el tema, de que debemos, desde un principio, no debemos matar,
Pero hay unas personas que no solamente atacan el cuerpo, sino atacan vuestro espíritu. Personas que todo el tiempo les están haciendo la vida imposible, personas que todo el tiempo los traiciona, los engaña, los maldice y todo el tiempo los están haciendo caer en vicios o los están haciendo caer en algo terrible donde los van a satisfacen sus deseos de maldad. O las personas, o también habla sobre, cuando dice no matarás, no solamente habla de el cuerpo, sino habla de su espíritu. Cuando dice no adulterarás, son aquellos de no engañar, de no engañas. Hay muchas personas que se dedican a engañar. No habla solamente de la promiscuidad y todo, del adulterio, de pasión sexual, no, habla de engañar, de planear un engaño. No hurtarás es no robar, ser honesto. No dirás falso testimonio, es para aquellas personas que les gustan levantar falsos rumores, que les gusta, escucharon algo y van y lo siguen diciendo sin saber lo que en realidad pasó. Honra a tu padre y a tu madre, un tema que todo el tiempo pasa. Muchas veces, sobre todo hoy en día, los hijos, por eso se trata, esto va dirigido a los hijos. Muchas de las veces los hijos se meten en cosas indecorosas o hacen trabajos para vicios o ya no tienen la moralidad que hay en la sociedad o la ética, o de plano dejan en una manera que han ofendido a su padre y a su madre. No los cuidan, no los miran, no los buscan, no honran a su padre y a su madre, que no los representan bien ante la sociedad, para que me entiendan. Amarás a tu prójimo, es aquellas personas que están a tu alrededor, no te portas bien con ellos, no, cuando ellos están en dolor no te haces presente, cómo ayudarlos, cómo manifestarte en su día, cómo lograr o también predicarles la palabra del Señor o darle una oración a esta persona, o si tienes con qué dar, el con qué. Pero sobre todo, fíjense en lo que le dijo al joven. Dijo el joven que él ya había manifestado todas estas cosas, que él ya había cumplido, que nunca había matado, que nunca había adulterado, que nunca había robado y que nunca ha dicho una mentira y que ha honrado a su padre y su madre, pero sobre todo que ha amado a su prójimo. Y nuestro Señor Cristo Jesús no lo negó, porque nuestro Señor conoce el corazón de todas las personas. Nuestro Señor Cristo Jesús sabía que Él había cumplido con todo lo que este joven decía, pero esta persona, porque cuando cumples todas las cosas de la ley, la Biblia también dice, hermanos míos, que hagas todas las cosas de la ley y las demás se te dará por añadidura. Bueno, este joven rico cumplió con todo lo de la ley y se le entregaron todas las cosas por añadidura, todo se le cumplió, todo se le dio, porque así son cuando cumples con la ley de Dios. Solamente que nuestro Señor Jesucristo conoce todas nuestras imperfecciones. Y nuestro Señor Jesucristo sabía lo que el joven necesitaba. El joven tenía que entregarlo todo. Todo tenía que dejar. A su padre y a su madre que este joven había honrado, tenía que dejar a su padre y a su madre. Todas las cosas que esta persona había obtenido en la vida humana, todo lo que él había acaparado, todo lo tenía que entregar. Y después de haberlo entregado todo, tenía que seguir a nuestro Señor Jesucristo.
y el joven se fue triste. Pablo dice al Señor, yo le entregué todo. ¿Qué pues con nosotros? Y nuestro Señor dice que todas las cosas que habían hecho los apóstoles estaban bien, que habían entregado todo, que lo habían dejado todo. Nuestro Señor, estaban siguiendo a nuestro Señor. Nuestro Señor sabía en qué tan lejos los apóstoles iban a ir. Cada uno de ellos entregaron su vida. Aún el apóstol Pablo, todos entregaron su vida por el Evangelio. Todos entregaron todo lo que ellos tenían. Y dijo nuestro Señor que todo lo que ellos sabían se les iba a entregar 100 veces más. La Biblia también dice que todos ellos en el cielo tiraron sus coronas. Todo lo que aún se les dio, también lo entregaron. Y se postraron ante nuestro Señor Dios. Y es porque es la vanidad. Todo el ego, toda la vanidad, todo lo que hay en tu corazón, todas las impurezas de nuestro corazón, todo lo tenemos que entregar. Todo, hasta que quede limpio, sin mancha alguna, dice la palabra. Para podernos estar cerca de nuestro Señor Dios. Y heredará la vida eterna, dice la palabra de nuestro Señor Cristo Jesús. Pero dice la palabra también, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Esto quiere decir que nosotros tenemos que entregarle a nuestras generaciones el ejemplo, el buen ejemplo. Y así sucesivamente se va a ir regenerando por el ejemplo, regenerando todo el mundo entero, toda la humanidad. Entonces estaremos con un solo Dios, un solo idioma, un solo Señor, un solo Rey, y nuestro Señor se sentará en su trono cuando todo esto se haya regenerado. Esto es, hermanos míos, Evangelio de Jesucristo con su hermano Eric García, que es todos los miércoles a las 9 de la noche. Y hoy estábamos hablando de la preparación de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Y también tratamos de rebuscar, de analizar las escrituras, las palabras, el mensaje, la interpretación de la Biblia. Ahora solamente ya escuchamos, ya analizamos, ahora solo nos queda solamente que practicar la palabra de Dios. Tenemos que practicar lo que escuchamos, tenemos que practicar lo que analizamos, tenemos que echarnos a andar y hacer lo que hemos hecho. Porque si no, dice nuestro Señor Dios también, que solamente lo alabamos con nuestra boca, pero nuestro corazón, dice, vuestro corazón está muy lejos de mí. Esto quiere decir que nosotros podemos hacer cantidades de cosas con nuestra lengua, con nuestro deseo, con nuestra actitud. Tenemos el buen sentimiento y todo, pero en realidad no practicamos, no hacemos la acción, no hacemos el final, no llegamos a la meta que debemos llegar, nos quedamos con el corazón muy lejos del Señor, apartados de Dios. Entonces, hermanos míos, esto también, por eso es muy importante cuando todos aquellos que escuchan la palabra de Dios, en el momento que escucha la palabra de Dios, dice nuestro Señor Cristo Jesús, escuche muy bien, y todos aquellos que no están conmigo, están contra mí. Así que aquí tienes dos opciones. Una es seguir a Cristo Jesús, la otra es apartarte de nuestro Señor Jesucristo. Una es seguir a nuestro Señor Dios, la otra es apartarte. La otra es recibir a nuestro Señor Cristo Jesús,
la otra es apartarte de él. Y esto es, hermanos míos, cuando escuches la palabra de Dios, puedes recibirla o puedes desecharla. Ya no será igual, porque en esta noche usted ha escuchado la palabra de Dios. O la recibe o la desecha. Esta es una oportunidad más que le entrega nuestro Señor Dios para que usted se regenere y para que se beneficie, para que tenga una mejor vida, no solamente en esta terrenal, sino en la espiritual. Para cuando se llegue el día del juicio, no se escuche el ay de su dolor. Para que usted tenga paz, para que tenga descanso, para que tenga alegría, para que tenga esa morada que tanto desea. Porque, hermanos míos, quiero decirles que el día del juicio es tan verdadero como nuestro Señor Dios. El día del juicio es tan verdadero como el Espíritu Santo. El día del juicio es tan verdadero como el día de hoy. Es importantísimo prepararnos para el día del juicio, como lo es también para el día de ahora, para nuestro futuro aquí en la tierra, como también en el cielo. Pero como todo el tiempo nosotros nos metemos en el afán del día y nos dedicamos a trabajar y trabajar y trabajar o a buscar el pan, y viene el afán del día, viene la prueba. Todos los días trae su prueba y trae también su bendición. Se nos olvida prepararnos para nuestro espíritu. Y aún así, aunque todos los días de su vida aquí en la tierra era una preparación para su espíritu, porque en realidad esto ha venido a la tierra para prepararse. Fíjense bien lo que les voy a decir en lo siguiente. Su espíritu, hermano mío, no se concibió cuando su padre y su madre tuvieron relaciones y tuvo un cuerpo. No, hermano mío. El espíritu se desprendió de Dios Padre. De allá viene su espíritu. Su cuerpo sí nació del padre y de la madre. De allí nosotros tenemos la bendición que nuestro Señor Padre planta. El alma o el espíritu que desprendió de él, se le da una potestad de tener este cuerpo para que usted haga con él y crezca con él juntamente, para que los dos nos aprovechemos algo, para que su espíritu se goce de todas las cosas de la creación. Claro está, con la libertad, no con el libertinaje. Y es por eso que debemos de conocer que sí, hay que saber de dónde venimos, hay que saber quiénes somos y a dónde vamos. Dice la palabra de Dios que las almas regresan a Jehová y el cuerpo regresa a la tierra de donde ha nacido. Así que, mi hermano mío, para todos aquellos hermanos que tienen el gozo de haber escuchado la palabra de Dios, quiero darle las gracias por habernos dejado que la palabra de Dios entrara a su hogar esta noche. Y los invito, hermanos míos, también a ser parte de este ministerio, de promover, de desparramar la palabra de nuestro